Todos nos hacemos muchas preguntas en la vida, pero ¿qué pasaría si fuera Dios el que nos hiciera las preguntas a nosotros? A veces le preguntamos a Él las cosas que no entendemos y hacemos bien, pero el Señor Jesús también hizo algunas preguntas. Y esas preguntas son claves, no solamente para entender la historia de la humanidad, sino para entender nuestra propia historia. En primer lugar, hablamos de la pregunta por excelencia. Cuando hablamos del materialismo, de las situaciones complicadas en la vida, de cómo nos absorbe lo que es el querer tener más, pues nosotros organizamos congresos, somos capaces de dar conferencias, hablar muchísimo en cuanto a la influencia del materialismo en nuestras vidas, cómo el estrés puede destruir nuestra vida por el cansancio, por el querer tener más, cómo puede destruir las relaciones personales, las relaciones familiares. Podríamos hablar mucho tiempo, pero el Señor solo hizo una pregunta. ¿De qué aprovecha una persona si gana todo el mundo y pierde su alma? Esa es la madre de todas las preguntas. Y con una sola pregunta, dejo que nosotros tengamos que responder nuestros dilemas y que nosotros tengamos que responder qué es lo más importante en la vida. Otro día, delante de una gran multitud y con muchísimas bocas que alimentar, lo cual era materialmente imposible, el Señor le hizo una pregunta muy simple a los discípulos. ¿Cuántos panes tenéis? Él iba a multiplicar esos panes, pero quería que ellos le dieran lo que tenían. Y esa pregunta llega a nosotros también. Dios hace milagros el día de hoy, pero los hace con lo que nosotros le ofrecemos, por muy poco que sea. Así que muchas veces el Señor nos pregunta, ¿cuántos panes tienes? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Porque cuando nosotros ofrecemos aún lo poco que tenemos delante de Dios, Él hace lo imposible. En otro momento el Señor Jesús preguntó quiénes son mi madre y mis hermanos, cuando le decían que estaban allí y querían verle. Y esa pregunta parece un poco cruel, pero no lo es en absoluto. ¿Sabes por qué? Él quería enseñarnos algo muy importante. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, pero quiere dar un paso más. La Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso la relación perfecta con el Señor es saber que somos sus hermanos. Y por eso Él dice que su madre y sus hermanos son los que escuchan su palabra, le siguen, le obedecen. En otro momento, y delante de alguien que había que sanar, y siempre con los principales de los fariseos y los escribas delante, siempre queriendo tentarle, el Señor les preguntó, ¿es lícito sanar en sábado, curar en sábado o no? En el día de descanso, ¿qué tenemos que hacer? Les estaba diciendo, el día de descanso es para honrar a Dios. Así que lo mejor que se puede hacer, la mejor manera de honrar a Dios no solamente es adorarle, sino hacer el bien a los demás. Claro que se puede curar en sábado. Se debe curar además, se debe hacer el bien a todos. En otro momento, también el Señor, después de haber curado a otra persona y haberle dicho tus pecados son perdonados, ellos empiezan a decir, ¿cómo puede perdonar pecados si solo lo puede hacer Dios? Y Él les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle al paralítico, toma tu camilla y anda. El Señor estaba diciendo que Él era Dios mismo, porque Él tenía el poder para perdonar los pecados y Él tenía el poder para sanar. Pero quizás una pregunta más, la última, pero la que más me impresiona a mí, personalmente sin ninguna duda, es cuando está hablando a toda la multitud, les está diciendo que para seguirle realmente tenemos que estar llenos de Él y Él lleno de nosotros, y habla una imagen realmente impresionante al decir que tenemos casi que comerle literalmente. Claro, ellos lo entienden de una manera material y el Señor tiene que decirles, estoy hablando de una manera espiritual, es el Espíritu el que da vida. Tenéis que amarme de tal manera que no améis a nadie más que a mí, y entonces seréis llenos de mi Espíritu y vuestra vida será completamente diferente. Muchos no lo entendieron y se fueron. El Señor se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Y esa es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios que admite nuestras dudas, que admite las situaciones en las que no podemos entender algo. Y después de 3 años con Él,
y de haberle explicado todo y de que ellos vieran que realmente era el Hijo de Dios, al Señor no le importa dejar todo en las manos de ellos, en su libertad, y le hace esa pregunta tan tierna: ¿queréis iros vosotros también? Pedro y yo supongo que todos los demás y nosotros mismos le dijeron: tú tienes palabras de vida eterna, no vamos a irnos. Pero es impresionante que Dios todavía siga haciéndonos esa pregunta. Porque cuando realmente volvemos a Él y cuando Él es todo en nuestra vida y cuando amamos al Señor Jesús sobre todas las cosas y no somos capaces de vivir un solo minuto sin que Él esté, entonces podemos responder las preguntas del Señor y podemos encontrar también cuál es nuestro significado en la vida.